Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de chismecito favorito, donde les traemos las últimas novedades del mundo del espectáculo, y vaya que tenemos un bombazo hoy. Prepárense porque la noticia que les traigo es de esas que sacuden los cimientos de la farándula turca y por supuesto, de nuestros corazones. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y un supuesto impedimento matrimonial que está dejando a todos boquiabiertos. Si son fans de esta pareja o mejor dicho expareja, como nosotros, y quieren saber todos los detalles, quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico cuento de hadas para muchos. Desde que los vimos juntos en la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla. Los rumores de romance no tardaron en surgir y finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Su relación fue seguida con lupa por los fans de todo el mundo, que celebraban cada gesto, cada mirada, cada foto juntos. Eran la pareja del momento, la personificación del amor verdadero, o al menos, eso creíamos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, empezaron a circular rumores de crisis. Se les veía menos juntos, las fotos en redes sociales se volvieron más esporádicas y finalmente, la bomba estalló: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia dejó a muchos devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto este cuento de hadas? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de diferencias irreconciliables y otros, más conspirativos, de terceras personas en discordia. Durante mucho tiempo, ambos se mantuvieron en silencio, sin dar detalles sobre los motivos de su ruptura. Cada uno siguió su camino profesional, intentando dejar atrás el pasado. Sin embargo, la sombra de su relación siempre ha estado presente, especialmente porque los fans no pierden la esperanza de una reconciliación. Y aquí es donde entra en juego la supuesta revelación de Hande Erçel que ha encendido todas las alarmas. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande habría revelado a un círculo íntimo de amigos que existe un impedimento para que ella y Kerem puedan retomar su relación y mucho menos casarse. Así como lo oyen. ¿Un impedimento de qué tipo? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque las versiones son contradictorias. Algunos aseguran que se trata de un acuerdo legal firmado durante su relación, una especie de cláusula que les impide volver a estar juntos públicamente o incluso contraer matrimonio. ¿Se imaginan? Suena a película, pero en el mundo del espectáculo, ya sabemos que todo es posible. Otros rumores apuntan a que el impedimento no es legal, sino familiar. Al parecer, una de las familias, ya sea la de Hande o la de Kerem, no estaría de acuerdo con la relación y habría puesto trabas para que no continuara. Esto, obviamente, sería un golpe muy duro para ambos, especialmente si realmente quieren estar juntos. ¿Pero por qué Hande habría revelado esto ahora? Algunos creen que lo hizo para zanjar de una vez por todas las especulaciones sobre una posible reconciliación. Quizás está harta de que le pregunten constantemente sobre Kerem y ha decidido poner fin a la esperanza de los fans. Otros, en cambio, piensan que lo hizo como una forma de llamar la atención de Kerem, de hacerle saber que, a pesar de todo, sigue pensando en él y que le gustaría superar este obstáculo que les impide estar juntos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la revelación de Hande ha causado un gran revuelo. Las redes sociales están que arden, con fans de ambos actores expresando su opinión sobre el tema. Algunos apoyan a Hande y le dicen que haga lo que le dicte su corazón, mientras que otros critican a Kerem por no luchar por su amor. Y por supuesto, no faltan los que siguen soñando con una reconciliación y creen que este impedimento puede ser superado. Ahora bien, es importante tomar esta información con pinzas. Como les dije al principio, se trata de rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial por parte de Hande ni de Kerem. Sin embargo, la fuente de esta información es bastante fiable, por lo que no podemos descartar que haya algo de verdad en todo esto. Y mientras tanto, ¿qué ha estado haciendo Kerem? Pues al parecer, el actor está concentrado en su carrera profesional. Ha estado trabajando en nuevos proyectos y se le ha visto disfrutando de su tiempo libre con amigos. No ha hecho ninguna declaración pública sobre Hande ni sobre los rumores de impedimento matrimonial.
Algunos dicen que está intentando pasar página y seguir adelante, mientras que otros creen que está esperando el momento adecuado para hablar. Lo cierto es que la situación es muy compleja y llena de interrogantes. ¿Existe realmente un impedimento para que Ande y Kerem estén juntos? ¿De qué tipo es ese impedimento? ¿Están dispuestos a luchar por su amor o prefieren seguir caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una de las más mediáticas y apasionantes de los últimos años. Su historia de amor, aunque breve, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Y aunque ahora parezca imposible una reconciliación, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. En el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la orden del día. Ahora, hablando un poco más allá del chisme, es importante recordar que ambos son profesionales talentosos y que merecen respeto, independientemente de su situación sentimental. La presión mediática a la que están sometidos es enorme y es fácil juzgar desde fuera sin conocer todos los detalles. Así que seamos comprensivos y respetemos sus decisiones. Y hablando de decisiones, ¿qué decisión tomarán Hande y Kerem? ¿Se dejarán vencer por este supuesto impedimento o lucharán por su amor? Esa es la pregunta del millón. Y mientras esperamos la respuesta, seguiremos aquí, al pie del cañón, informándoles de todas las novedades. Para finalizar, quiero recalcar que toda esta información debe tomarse como un rumor, una especulación basada en fuentes cercanas a Hande Erçel. No hay una confirmación oficial, así que no lo tomen como una verdad absoluta. El mundo del espectáculo es así, lleno de dimes y diretes. Pero como siempre, aquí les traemos lo más jugoso para que ustedes estén al tanto de todo. En resumen, hoy les hemos traído un auténtico bombazo, la supuesta revelación de Hande Erçel sobre un impedimento que le impide casarse con Kerem Bürsin. Hemos explorado los posibles motivos de este impedimento, desde acuerdos legales hasta problemas familiares. Hemos analizado la reacción de los fans y el silencio de Kerem. Y sobre todo hemos intentado ser lo más objetivos posible, recordando que se trata de un rumor y que la verdad solo la conocen Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y trayéndoles esta información. Recuerden que este es su canal de chismecito favorito, donde siempre les traemos las últimas novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por su apoyo incondicional. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que existe realmente un impedimento? ¿Les gustaría que Hande y Kerem se reconciliaran? Queremos saber su opinión. Y antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Como sabemos que les encanta el chismecito jugoso, vamos a profundizar aún más en esta bomba. Porque una cosa es la noticia en sí, y otra muy distinta el contexto. Y créanme, este contexto es tan turbio y enredado como una telenovela turca. Asterisco asterisco, los detectives de las redes sociales entran en acción asterisco asterisco. Desde el momento en que explotó la noticia, las redes sociales se han convertido en un hervidero de especulaciones, teorías conspirativas y, por supuesto, memes. Los fans más acérrimos de Hande y Kerem, verdaderos detectives de Internet, han desempolvado viejas entrevistas, revisado cada una de sus publicaciones en Instagram y analizado cada uno de sus gestos en busca de pistas. ¿Y qué han encontrado? Pues, como era de esperarse, de todo. Desde supuestos mensajes subliminales en las letras de canciones que Hande ha compartido en sus stories, hasta fotografías antiguas donde, según ellos, se puede percibir la tensión entre las familias. Algunos incluso han llegado a analizar el lenguaje corporal de ambos actores en eventos públicos, afirmando que se puede ver el dolor y la resignación en sus ojos. Todo esto, por supuesto, hay que tomarlo con la debida precaución. Como ya les dije, las redes sociales son un caldo de cultivo para la especulación y la exageración. Pero al mismo tiempo, no podemos negar que los fans han logrado desenterrar algunos detalles interesantes que, aunque no confirman la existencia del impedimento, sí que añaden un poco más de misterio a la historia. Asterisco asterisco, el fantasma de los contratos televisivos asterisco asterisco. Volviendo a la teoría del acuerdo legal, muchos se preguntan qué tipo de cláusula podría impedir que Hande y Kerem retomen su relación o se casen.
Aquí es donde entran en juego los contratos televisivos, un tema que a menudo se mantiene en la sombra en el mundo del espectáculo. Es bien sabido que las productoras de televisión a veces incluyen cláusulas en los contratos de sus actores que restringen su vida personal. Esto puede incluir desde la prohibición de tener relaciones sentimentales con otros actores de la misma serie, hasta la obligación de mantener una imagen pública determinada. El objetivo obviamente es proteger la imagen de la producción y evitar cualquier escándalo que pueda afectar su éxito. En el caso de Hande y Kerem, algunos creen que su contrato para Senkalkam podría haber incluido una cláusula de este tipo. Quizás la productora quería asegurarse de que su relación se mantuviera en secreto durante la emisión de la serie, para no distraer la atención del romance en pantalla. O quizás incluso les obligaron a fingir una relación para promocionar la serie. Por supuesto, estos son solo especulaciones. Pero no podemos descartar la posibilidad de que un contrato televisivo esté jugando un papel importante en esta historia. Asterisco asterisco las familias, el verdadero poder detrás del trono asterisco asterisco. La teoría del impedimento familiar es quizás la más intrigante y al mismo tiempo, la más delicada. En la sociedad turca la familia sigue siendo un pilar fundamental, y su opinión a menudo tiene un peso decisivo en las decisiones personales. Se rumorea que una de las familias, ya sea la de Hande o la de Kerem, nunca aprobó su relación. Los motivos podrían ser varios: diferencias culturales, religiosas, sociales, o incluso simplemente una cuestión de gustos personales. Al parecer, uno de los miembros de la familia habría expresado su descontento de manera tan contundente que habría provocado una fuerte tensión entre Hande y Kerem. Si esto es cierto, la situación es realmente complicada. ¿Por qué? ¿Cómo luchar contra la voluntad de tu propia familia? ¿Cómo elegir entre el amor y el respeto a tus padres o abuelos? Es una decisión muy difícil, que requiere una gran valentía y determinación. Asterisco asterisco, una estrategia de marketing encubierta, asterisco asterisco. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, donde la fama y la atención mediática son moneda corriente, es difícil saber qué es real y qué es puro marketing. Algunos incluso se atreven a sugerir que toda esta historia del impedimento matrimonial podría ser una estrategia de marketing encubierta para mantener a Hande y Kerem en el candelero. La idea sería generar interés y expectación en torno a su vida personal, para así aumentar su popularidad y por ende sus oportunidades laborales. No sería la primera vez que una pareja de famosos recurre a este tipo de tácticas para promocionarse. Si esto fuera cierto, sería una jugada muy arriesgada. Porque jugar con los sentimientos de los fans puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Pero como ya les dije, en el mundo del espectáculo todo es posible. Asterisco asterisco, ¿qué pasará ahora? Asterisco asterisco. La pregunta del millón es, ¿qué pasará ahora? ¿Lograrán Hande y Kerem superar este supuesto impedimento y volver a estar juntos? ¿O seguirán caminos separados, dejando atrás su historia de amor? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos. Pero lo que sí podemos hacer nosotros como fans, es seguir apoyándolos y respetando sus decisiones. Recordemos que ambos son personas con sentimientos, que merecen ser tratados con dignidad y comprensión. Y mientras tanto seguiremos aquí al pie del cañón, informándoles de todas las novedades. Porque en este canal, el chismecito nunca descansa. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios aquí abajo. Queremos saber su opinión sobre todo este embrollo. ¿Creen que Hande y Kerem tienen futuro juntos? ¿Cuál es su teoría sobre el impedimento matrimonial? Cuéntenos todo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión y giros inesperados.